Un saludo cordial en los Sagrados Corazones de Jesús, José y María. Muy bien, hemos querido hacer este videito para profundizar un poco más en el amor y la devoción al Padre Celestial, como nos lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Últimamente, en la Iglesia Católica, algunos fieles cristianos a nivel del mundo entero hablan de una aparición a una religiosa, Madre Eugenia Elizabeth Ravasio, a la cual el Padre le da un mensaje para todos sus hijos. Es este librito. Y justamente lo que vamos a tratar en este video es ver los fundamentos de la devoción al Padre Celestial. Si realmente este mensaje y esta aparición es conforme a la doctrina de la fe de la Iglesia. Porque eso es lo importante. Nosotros tenemos que tener el corazón en comunión con lo que enseña y ha creído siempre la Madre Iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video, tratar de cómo se ha desarrollado a nivel histórico en la Iglesia la devoción y el amor al Padre Celestial, como lo recibimos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Entonces, les invito para que nos dispongamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre bendita, Madre del amor hermoso, Santísima Virgen María, te suplicamos que nos concedas las gracias y disposiciones para con tu corazón inmaculado recibir el don de Dios, el Espíritu Santo, el amor del Padre, que nos revele precisamente por medio del corazón de nuestro Señor Jesucristo la Santísima Trinidad. Que así como tu mamá conociste secretos admirables cuando vivías con nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros también abrirnos al don de la gracia y acoger el mensaje que nuestro Señor nos ha querido dar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces lo primero que debemos ver nosotros es que el origen y el fundamento de la devoción al Padre Celestial está en nuestro Señor Jesucristo. Sin nuestro Señor nunca hubiéramos podido saber que Dios era Padre. Justamente porque antes de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara en el vientre de la mamá, antes de eso, la mayor parte de la humanidad permanecía en las máximas tinieblas, como dice Santo Tomás. Porque solamente el pueblo de Israel conocía al Dios verdadero. Porque después de los pecados de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el resto de la humanidad quedó oscurecida. Y por eso habían pecados gravísimos, aberraciones tremendas, dañándose los seres humanos unos a otros. Entonces, por eso es vital la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, la Santísima Trinidad, bueno, Dios, todavía no la Santísima Trinidad, sino que Dios, en cuanto uno, se empezó a revelar. Tuvo un designio de salvación, un plan eterno para poder volver al hombre al seno de la Trinidad. Entonces empezó a escoger a los patriarcas, a llamarlos, y especialmente con nuestro padre Abraham se le reveló y se le manifestó como el único Dios verdadero. Y hizo una alianza con él. Luego siguió Moisés, y así sucesivamente, los profetas. Dios se fue revelando pedagógicamente y constituyendo un pueblo, que es el pueblo de Israel, a través del cual Dios iba preparando a la humanidad para su propia venida, para la venida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ese momento los israelitas conocían a un único Dios, el Dios verdadero. Porque ¿qué pasa? Los demás pueblos adoraban a otros dioses, dioses falsos, adoraban a demonios. Pero precisamente el pueblo de Israel tuvo esa gracia y esa bendición de conocer al único Dios verdadero. Pero es nuestro Señor Jesucristo que al encarnarse nos desvela un misterio inefable. ¿Y es cuál? De que ese Dios, aunque es uno solo, son tres personas distintas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, se presenta como Hijo de Dios. Entonces ahí viene la pregunta, ya, si nuestro Señor se presenta como Hijo de Dios, entonces significa que tiene un Padre, ya, y si tiene un Padre, entonces los dos son el mismo Dios. Esa era la tremenda pregunta que se hacían los judíos. Y precisamente nuestro Señor nos revela que Dios es uno solo, en continuidad con todo el Antiguo Testamento.
pero el misterio inefable es que ese Dios en su intimidad son tres personas. El Padre que eternamente está engendrando al Hijo y que de los dos expiran en esa comunión de amor al Espíritu Santo. Los tres son un único Dios, pero son tres personas distintas. Esa es la fe que siempre ha enseñado y ha creído la Iglesia. Entonces esto es un misterio tremendo, porque justamente los apóstoles cuando estaban con nuestro Señor Jesucristo, algo que ellos experimentaban era ver al Señor Jesús con ese amor, esa suavidad, la delicadeza con que hablaba con el Padre, cuando dedicaba horas de oración, noches enteras a estar en intimidad con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles veían que la relación de nuestro Señor, la relación de nuestro Señor Jesucristo con el Padre era distinta. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban acostumbrados a nombrar a Dios, a relacionarse con Dios con unos nombres específicos, como Adonai, que es Señor, o Elohim, que es Dios de los dioses, o sea, el gran Dios, Dios, Elohim. O también otros nombres que era Sabaoth, el Shaddai, el temible, el fuerte, Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Eran nombres con que los israelitas se relacionaban con Dios. Y sobre todo el tetragrama sagrado, que es el que tenemos aquí, que es el nombre con que Dios se le reveló a Moisés. Éxodo 3:14, Eye Asher Eye, yo soy el que soy, yo soy el que es. El nombre con que Dios se revela a los israelitas para que puedan saber con qué Dios se están relacionando, porque en ese tiempo habían varios dioses, o bueno, creían en varios dioses los pueblos paganos y desconocían al Dios verdadero. Entonces Moisés le dice, bueno, ¿yo en nombre de quién voy? Deme un nombre, y el Señor se revela con este nombre. Yahvé, son las letras hebreas que están acá, el tetragrama sagrado. Y era tan respetado por los israelitas que ni se atrevían a mencionarlo. Estaba en la escritura, pero ellos no se atrevían a mencionarlo. Entonces, ver que Jesús llama a Dios Padre, lo llama Padre, eso para los apóstoles era una cosa extraordinaria. Para los judíos era una cosa muy rara. Y justamente por eso fue un escándalo nuestro Señor Jesucristo, porque se presentaba como Hijo de Dios, igual a Dios. Y que había tres personas en Dios. Entonces eso era una locura. Pero los apóstoles quedaron cautivados por ese amor que nuestro Señor le tenía al Padre. Y por eso, cuando ellos se acercan al Señor Jesús, después de un tiempo que el Señor Jesús está orando, ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar, no sabemos relacionarnos con Dios. Y qué increíble que el mismo Hijo de Dios, el Hijo único del Padre, no tuvo celos, no tuvo envidia, sino que la primera palabra que le pone en las bocas y en el corazón a los apóstoles es, cuando oren digan, Padre nuestro. Entonces, el Señor Jesús no le dice a los apóstoles, mire, llámelo Elohim, Adonai. Claro que eso permanece, no es que se quite, porque Dios se ha revelado progresivamente, pedagógicamente como un papá. Entonces era necesario que en un primer momento los israelitas tuvieran claro en su corazón conciencia de quién es Dios, su dignidad altísima y trascendente infinitamente al mundo. Entonces estos nombres de Adonai, que eran nombres más de respeto, de la trascendencia divina, eran necesarios. Pero ahora el Señor, como Él viene a traernos la redención y viene a hacernos hijos, nos quiere poner en el corazón y en la boca una palabra más íntima, que es Padre. Entonces, precisamente el Señor Jesús empieza a revelar su intimidad con la Trinidad, a revelar su intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Y también nos viene a decir que justamente aquel que es su Padre va a ser Padre de nosotros porque nos va a adoptar. Y precisamente para eso Él se va a crucificar, para hacernos hijos por la gracia. Entonces, esta herencia la recibieron los apóstoles. Los apóstoles quedaban tan impresionados con lo que el Señor Jesús hablaba del Padre, que precisamente en San Juan capítulo 14, en el discurso de la última cena, cuando el Señor se está despidiendo de los apóstoles, porque venía el momento de la pasión, los apóstoles estaban como abatidos y pedían un consuelo. Y Felipe es el que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Evidentemente nuestro Señor Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis.
el que me ve a mí, ve al Padre. Porque el Señor Jesús es la imagen viva del Padre. Es Dios con el Padre. Entonces, pero era tanto que hablaba el Señor Jesús del Padre que los apóstoles dijeron, no, tenemos que conocer al Padre. Qué cosa tan hermosa. En San Juan Evangelista, el Evangelio de San Juan es el libro del Nuevo Testamento que más habla del Padre Celestial. Más de 135 veces está el Señor Jesús hablando y haciendo referencia a su Padre eterno. Entonces, como dice el mismo Señor Jesús, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y si en el Señor Jesús rebosaba en sus labios la palabra Padre, Padre, es porque es lo más íntimo de su corazón, lo que más ama. Precisamente aquel del cual Él procede. Entonces, los apóstoles heredaron esto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y los apóstoles empiezan a predicar, a evangelizar, a difundir el evangelio, tenían muy cimentado en el corazón la fe perenne de la iglesia. ¿Qué cuál es? La creencia en un Dios uno y trino al mismo tiempo. Uno en esencia y naturaleza divina y trino en personas. Uno lo ve en las cartas de los apóstoles. Precisamente cuando uno ve las epístolas de San Pablo, las cartas católicas, la carta a los hebreos, el Apocalipsis, en general los apóstoles cuando inician sus saludos son siempre trinitarios y siempre tienen claridad en la unidad de la Trinidad y en la distinción de las personas. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre estén con ustedes. Así inicia las cartas San Pablo normalmente. Y dentro de las mismas epístolas hay cánticos, hay himnos tremendamente hermosos, trinitarios. Hay himnos también de acción de gracias al Padre Celestial. Hago referencia en este momento al de Efesios, Efesios capítulo 1, donde San Pablo inicia hablando así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo en Cristo. Él nos escogió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor. Y miren lo que dice: Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, ¿quién? El Padre, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos ha concedido en su Hijo muy amado. Entonces, los apóstoles lo tenían claro. Tenían claro que la redención de nuestro Señor era no solamente para perdonarnos los pecados, sino también para hacernos hijos en Él, hijos del Padre, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles tenían muy clara esta participación de la filiación divina. Lo tiene San Pedro en su carta, donde dice que Jesús nos hace partícipes de la naturaleza divina precisamente a través del bautismo. En el bautismo somos hechos hijos de Dios por la gracia. Entonces esto está muy arraigado en los apóstoles. Las palabras con que ellos tratan en sus cartas son muy filiales, no solamente es una referencia de saber quién es el Padre o quién es el Espíritu Santo, no. Las palabras con que se refieren al Padre son de dulzura, son de un hijo. Aprendieron de Jesús a ser hijos, recibieron una herencia del corazón divino de Jesús. Entonces, la solidez de la devoción al Padre Celestial está desde los inicios de la iglesia, nada más y nada menos que desde el corazón de Jesús y sucesivamente a través de los apóstoles. Y esto heredó toda nuestra iglesia. Continuamos en este momento con los padres de la iglesia, que son los testigos, los testimonios directos de la tradición apostólica. Son los que recibieron la doctrina de la fe de la iglesia por mano de los apóstoles. Entonces tenemos a San Ignacio de Antioquía, a San Policarpo de Esmirna, que fueron testimonios directos de los apóstoles. Recibieron de ellos el evangelio. Y uno ve las cartas, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía, que son impresionantes, cartas de fuego, donde él tiene muy claro y su proceder, su forma de hablar es muy parecida a los apóstoles. Hablando del Padre, saludos en el Padre, que nos agracia en Jesucristo. Y siempre tiene referencia clara de la persona del Padre y de cada una de las personas de la Trinidad. Y siempre cuando hablan del Padre Celestial son con palabras de ternura. Yo les invito a que lean la carta a los Romanos de San Ignacio, que es una preciosura. Y las demás cartas también, para que veamos que ahí está con claridad que desde los inicios los primeros cristianos tenían claro
la fe en Dios uno y en las tres personas, y en esa filiación divina de hijos adoptivos que tenemos en la gracia por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los padres de la iglesia se vieron necesitados de profundizar mucho en el misterio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en los inicios de la iglesia surgieron algunas controversias. ¿Con quiénes? Con los paganos, que empezaban a atacar la fe, o con las herejías. Algunos herejes que dentro de la misma iglesia se desligaban de la doctrina que hemos recibido perennemente desde los apóstoles. Entonces, los padres de la iglesia, los padres apologetas como San Irineo, les tocó aventurarse y adentrarse más en este misterio que está ya presente en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Entonces tenemos tratados increíbles de la Santísima Trinidad, como San Irineo de León, de San Hipólito, San Agustín, Orígenes también, Tertuliano. Entonces yo quisiera que justamente viéramos en los testimonios de los padres de la iglesia que ya estaba presente la devoción y el amor al Padre Celestial. San Agustín, que es uno de los más grandes padres de la iglesia, él escribe muchos libros. Entre uno de ellos tiene las Confesiones, que es su biografía, y hay un dato bien curioso. Las Confesiones, San Agustín tiene, de hecho, él escribió De Trinitate, un tratado de la Trinidad precioso y hermoso que ha sido una luz tremenda para la iglesia, en la cual se apoya Santo Tomás y también el magisterio de la iglesia. Y San Agustín, en su biografía Las Confesiones, él está confesándole a alguien, la relata de una forma como confesándole a otra persona, pero adivinen a quién se las está haciendo. Se las está confesando al Padre Celestial. Es una cosa increíble. Cuando yo leí el libro de las Confesiones me pareció increíble ver este dato. Tiene presente San Agustín toda la Trinidad mientras va relatando, pero la persona a quien se está dirigiendo todo el tiempo, haciéndole la confesión de su vida y agradeciéndole, es al Padre Celestial. Sino que precisamente él no utiliza mucho, lo utiliza pero no tanto la palabra Padre, sino que lo utiliza Señor. Pero usted ve la forma en que se está dirigiendo y a quién se refiere, y porque muchas veces le agradece por los dones que le ha derramado a través de su Hijo Jesucristo, usted ve que perennemente él se está haciendo es la confesión al Padre, a la persona del Padre Celestial, y que ya en unos momentos específicos se lo nombre directamente. Entonces es precioso ver cómo de los inicios está arraigado en la fe de la iglesia el amor y la devoción al Padre Celestial que recibimos y heredamos de nuestro Señor. Además, San Pablo lo dice muy claro, porque vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos hace exclamar Abba, Padre. Es el Espíritu Santo que hemos recibido a través del bautismo por don de nuestro Señor Jesucristo y que nos hace clamar Abba, Padre. Muy bien. Entonces, veamos unos testimonios claros de justamente de la tradición de la iglesia que se ve específicamente en la liturgia. La liturgia ha estado desde los inicios de los apóstoles, después de que nuestro Señor Jesucristo instituyó la última cena y les ordenó a los apóstoles hacer esto en memoria mía. Entonces, los apóstoles así lo hicieron, lo obedecieron, y cuando fueron fundando comunidades a través de la evangelización, empezó a establecerse la liturgia de la iglesia, ese ofrecimiento a la Trinidad en la persona del Hijo, al Padre en el Espíritu Santo. Siempre la iglesia ha tenido eso presente en la liturgia. Es una liturgia trinitaria que específicamente está dirigida al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Eso ha sido desde los inicios de la iglesia. Es por eso que hay un adagio que la iglesia ha asumido como un principio teológico muy importante, y es lex orandi, lex credendi. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1124. Dice: cuando la iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa esto? La ley de la oración es la ley de la fe. ¿Cómo así? La iglesia ora en lo que cree. Cuando usted va a una santa misa o a una liturgia de la iglesia católica, lo que usted ve que ora el sacerdote y lo que ora toda la asamblea, lo que ora la iglesia, es lo que la iglesia siempre ha creído. Por eso es que la ley de la oración es ley de la fe.
Es lo que nosotros oramos es lo que creemos, no es una cosa distinta. Y usted ve testimonios. Les quiero compartir uno de los testimonios desde los inicios de la iglesia, de una de las constituciones más antiguas en la historia de la iglesia, que es, por ejemplo, la Didache, que es la doctrina de los 12 apóstoles. Un escrito que está datado de alrededor de entre los años 50, 70, después de nuestro Señor Jesucristo. Y está la doctrina precisamente que enseñaban los apóstoles. Y quisiera leerles, cuando habla de los avisos litúrgicos, en el capítulo 7, numeral 2, dice: tampoco habéis de rezar como los hipócritas, sino como el Señor mandó en su evangelio. Así habéis de rezar: nuestro Padre en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. El Padre nuestro. Estamos hablando que hay testimonios, aparte de los escritos del evangelio y los escritos del Nuevo Testamento, que nos confirman que desde los inicios de la iglesia siempre se ha tenido amor y devoción al Padre, y que se ha seguido siempre la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Dice también en el capítulo 9, en cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla. Primero sobre el cáliz. Te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vida de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Y sobre la partición del pan. Te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñaste por Jesús. Entonces miren que son testimonios perennes de los inicios de la iglesia, donde se ve que la liturgia siempre fue dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Quisiera también leerles un testimonio de la tradición apostólica de San Hipólito Romano. Se data alrededor del año 200. Y quisiera leerle un extracto donde San Hipólito narra cómo se debe hacer la ordenación episcopal, la ordenación de los obispos. Miren lo que dice. Numeral 3. Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que habitas en lo más alto y fijas tus ojos en la pequeñez, que lo conoces todo antes que exista, derrama también ahora el poder que procede de ti, el Espíritu Santo, el Espíritu soberano, el que diste a tu amado Hijo Jesucristo, el que Él donó a sus santos apóstoles, que establecieron tu iglesia en todo lugar como santuario tuyo, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre, que conoces todos los corazones, conceda a este siervo tuyo que elegiste para el episcopado, que apacienta tu santa grey y ejerza ante ti el supremo sacerdocio, de manera irreprochable, sirviéndote día y noche. Un testimonio desde los inicios de la iglesia, de cómo se hacían las consagraciones de los obispos. Entonces vemos aquí la liturgia misma. Esto lo vemos nosotros cuando se hace el prefacio, cuando se hace la plegaria eucarística, la perenne liturgia de la iglesia. Y por último, para ir culminando esta parte, veamos también en los testimonios de los padres de la iglesia el comentario El Padre Nuestro. Esto es una cosa increíble. Hay una cantidad de santos que han comentado el Padre Nuestro en la historia de la iglesia. Vamos a nombrar algunos y a leer algunos extractos justamente de algunos santos. Entre ellos tenemos desde el primero, San Irineo, que justamente alrededor de los años 160, él escribe su tratado Adversus Heresis, contra los herejes. Y ahí hace todo un tratado, un desarrollo trinitario precioso, y ahí va comentando el Padre Nuestro. Tiene muy claro la fe de la iglesia. Y habla de una manera preciosa sobre el Padre Celestial. También tenemos a Tertuliano, también alrededor de los años 160, vivió entre los años 160 y 220. Y Tertuliano es uno de los que también comenta la oración del Padre Nuestro en su libro de Orazioni. Dice: la expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre. Entonces vemos testimonios muy hermosos. También Orígenes es un escritor eclesiástico que también profundizó en el misterio de la Santísima Trinidad. También tenemos a San Cipriano, alrededor del año 200 al 258. San Cipriano está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente donde trata de la oración del Padre Nuestro. Dice el numeral 2782:
El hombre nuevo que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia dice primero Padre, porque ha sido hecho hijo. Eh, También dice San Cipriano, es necesario acordarnos cuando llamemos a Dios Padre nuestro de que debemos comportarnos como hijos de Dios. Entonces vamos viendo que desde los inicios de la iglesia han habido una cantidad de santos con un amor tremendo al Padre Celestial, comentando precisamente la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. San Juan Crisóstomo también, alrededor del año 347 al 407. San Jerónimo, que transcribió la Sagrada Escritura al latín, también hizo varios comentarios a la Sagrada Escritura, entre ellos al Padre Nuestro. San Agustín, que es un padre de la iglesia precioso, fenomenal, un enamorado tremendo del corazón divino de Jesús, comentó el Padre Nuestro en muchas ocasiones. Entre esas ocasiones, justamente, San Agustín tiene uno de los sermones donde comenta el Padre Nuestro y lo estructura en una introducción y 7 peticiones. Esta estructura que hace San Agustín es muy importante, porque después de él, los demás teólogos como Santo Tomás y el mismo magisterio de la iglesia toman esta estructura de meditar en la introducción y después las 7 peticiones que hay en el Padre Nuestro. Y quisiera precisamente citarles el numeral 785 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice San Agustín: Padre nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez, el amor, el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede Él, en efecto, negar a la oración de sus hijos cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Entonces, son cosas preciosísimas. También San Gregorio de Niza, los padres capadocios, comentario el Padre Nuestro. San Bernardo de Claraval, en su comentario del Cantar a los Cantares, habla de la luz del Padre Nuestro. San Bernardo va precisamente desarrollando cómo es la vida mística, la vida espiritual, cómo uno pasa de una relación con Dios de siervo a pasar a ser hijo. O sea, cuando uno va en la vida espiritual progresando con la gracia de Dios, en un principio lo ve más con un temor servil y después más con un amor filial. Eso es vital en la vida espiritual. Quisiera aquí hacer un paréntesis, hablar de Santa Catalina de Siena, porque es una santa muy importante. Santa Catalina de Siena es una santa mística impresionante. Ella era analfabeta y de unos dones místicos tremendos. Y ella justamente ha sido uno de los misterios en la iglesia porque ella recibió locuciones interiores del Padre Celestial. El Padre Celestial hablaba interiormente, y está el libro de los diálogos con el Padre, donde precisamente ella narra, tiene toda una teología impresionante allí, y por eso ha sido declarada doctora de la Iglesia. Más adelante tenemos a la lumbrera de Santo Tomás, que es increíble, hizo varios comentarios al Padre Nuestro, 4, en la Suma Teológica está uno más profundo, más interiorizado, más desarrollado, pero justamente él también hizo unas catequesis pequeñas del Padre Nuestro y son increíbles la forma en que Santo Tomás lo desarrolla. También tenemos a San Alfonso María de Ligorio, alrededor del siglo XVII. También comentó el Padre Nuestro. También en estos últimos tiempos, muchos otros santos más que han tenido una gran devoción al Padre Celestial, entre ellos San José María Escrivá de Balaguer, un hombre increíble que justamente tenía en su corazón muy arraigado la filiación divina. Una vez se data en su biografía que él iba en un tren y ahí en medio del tren le vino una emoción así interior, una certeza: soy hijo de Dios. Y que duró durante 2 o 3 horas como perdido meditando en eso. Soy hijo de Dios, puedo llamar a Dios Padre, Abba Pater. Y pensaba en eso. Profundamente enamorado, traspasado por esta certeza de la fe que nos ha regalado nuestro Señor. Entonces, esto podríamos decirlo de muchos santos. Santa Teresa de Ávila tiene todo el desarrollo de su libro Camino de Perfección basado en la oración del Padre Nuestro. Cuando el director espiritual le mandó a ella a meditar en el Padre Nuestro, al mes el director espiritual le pregunta que cómo va en la meditación y ella dice: voy apenas en la palabra Padre. Llevaba un mes meditando la palabra Padre. Lo mismo San Francisco de Asís, enamorado profundamente del Padre Celestial. San Francisco de Asís, un hombre tremendamente místico y que justamente acogió el Evangelio de nuestro Señor
y acogió el don del Padre y del Espíritu Santo. Para culminar, terminemos hablando de qué nos ha dicho, qué dice el magisterio de la Iglesia a través de los siglos. El magisterio de la Iglesia, como siempre, que goza de la infalibilidad, justamente ha afirmado a través de los siglos, a través de los concilios, desde el concilio de Nicea, Constantinopla, Éfeso, y los demás concilios que han sucedido en la historia, el concilio de Tridentino, el concilio Vaticano I, el concilio Vaticano II, afirman la unidad en Dios y la Trinidad, y un amor profundo al Padre Celestial. Quisiera simplemente citarles este texto de San Pablo VI en su exhortación apostólica, Gaudete in Domino. Dice: aquí nos interesa destacar el secreto de la insondable alegría que Jesús lleva dentro de sí y que le es propia. Es sobre todo el Evangelio de San Juan, el que nos descorre el velo, descubriéndonos las palabras del Hijo de Dios hecho hombre. Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibilidad, se debe al amor inefable con que se sabe amado por su Padre. Y cómo no hay que dejarlo de decir, que justamente el Catecismo de la Iglesia Católica, magisterio de la Iglesia, está dividido en 4 partes. La última parte está en lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos. La última parte de lo que oramos, donde trata precisamente sobre la oración, y la oración como modelo que desarrolla es el Padre Nuestro. Entonces es de vital importancia siempre para la Iglesia el amor y la devoción al Padre Celestial, y siempre lo ha tenido así. Entonces vemos que esto es una cosa que apareció aquí con lo de esta aparición del Padre Celestial a Madre Eugenia. No, es de muchos tiempos. Viene de los inicios de la Iglesia el amor y la devoción al Padre Celestial. Solo que, como siempre en toda devoción, se va desarrollando más el dogma, se va profundizando más en él y se va teniendo más el afecto y se va acogiendo más lo revelado por nuestro Señor. También no dejar de decir que San Juan Pablo II fue uno de los que más ha desarrollado también en el magisterio de la Iglesia el amor y la teología sobre el Padre Celestial. Tiene varios documentos, muchas catequesis sobre el credo y en esa sobre el Padre, la persona del Padre. Recordemos que San Juan Pablo II, antes del jubileo del año 2000, hizo como preparación 3 años anteriores, uno en honor al Padre Celestial, uno al Hijo y uno al Espíritu Santo. Y justamente en este año del Padre Celestial hizo una carta precisamente para exhortarnos al amor a la persona del Padre. Y eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, no tengamos miedo. La devoción al Padre Celestial es una devoción nacida en el corazón de Jesús y que se ha mantenido perenne en la Iglesia, cada vez desarrollándose más y profundizándose más. Para terminar, quisiera leerles este pequeño extracto del Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 2783. Dice: así pues, por la oración del Señor hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo. Tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en un buen hijo. Eleva pues los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di: Padre nuestro. Esto viene precisamente de el Catecismo de la Iglesia Católica, tomado de las palabras de San Ambrosio. Continuaremos entonces con otro video, otra parte, donde vamos a ver, ¿y esta aparición de dónde salió? ¿Quién es esta religiosa Madre Eugenia? ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Eso lo veremos en el próximo video. La gracia del Señor sea con ustedes. Et ne nos inducas in tentationem,